Lice, cuéntame algo. Sí, dime. Me enteré por ahí que fuiste maltratada por un familiar. ¿Cómo es eso? Échame el cuento. Me di cuenta, tu historia, deja que el mundo la vea brillar. Amigos, ¿qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Todas las Voces Podcast. Y hoy me encuentro con Lisette Beltrán, del Salvador, salvadoreña. ¿Cómo estás? Muy bien, José. ¿Y tú cómo estás? Excelente, gracias por haber aceptado la invitación y poder contar tu historia a todas las personas para que puedan inspirar a otros. Gracias a ti. Sí, así que te quiero que te suscríbete acá a nuestro canal, dale suscribir para que te avise cuando hay un programa nuevo, estemos en vivo, dale allí y nuestra cuenta de YouTube, @todas las voces con José Alvarado, para que le des allí, nos apoye, la apoyes a ella. Recuerda, dale suscribir y a nuestra cuenta de @todas las voces con José Alvarado en YouTube. Todas las Voces Podcast es un programa que te va a dar a ti información de las personas, como el caso de Lisette, tuvieron en su vida y vienen a contarte a ti su experiencia y te pueda inspirar en algo al futuro. Así que espero que te guste y recordarle que este programa, Todas las Voces TV y Todas las Voces Podcast, el formato original es de José Alvarado. No nos copiamos de nadie, no aceptes imitación. Así que dile no a la piratería y gracias por apoyar Todas las Voces TV y Todas las Voces Podcast. Si usted acaba de sintonizar el programa por primera vez, usted está viendo Todas las Voces Podcast y en esta oportunidad le tocó a Lisette Beltrán, salvadoreña. Lisette, ¿cómo estás? Muy bien, José. Muchas gracias al programa y a ti por darnos el espacio para poder contar nuestra historia. Sí. ¿Cuánto tiempo ya tienes en los Estados Unidos? ¿Cuándo llegaste? ¿En cuánto tiempo, mejor dicho, un año, 2 años? No, ya tengo más de un año, una década casi. ¿Tienes una década? Sí, en Está el bien. 2015. ¿Llegaste directo a Utah o empezaste en otro estado? No, directo a Utah. Directo a Utah. Sí. O sea que ya tú tienes tu tiempito que tienes que más de 10 años. 10 años. 10 años. ¿Tus hijos son nacidos acá? Los dos. Tienes 2 hijos, ¿no? Sí, todos hermosos. ¿Cómo se llaman? Hermosos hijos, sí. Se llama Alexa, mi hija mayor, y mi hijo Ajá. se llama Ender. Ender. Un saludo a ellos. Ok. Gracias. Ahora bien, Lice, ¿tú me puedes decir cómo fue cuando eras niña, tu niñez, cómo fue tu infancia? Pues muy divertida al pasarla con mis hermanas. Ok, estabas en El Salvador, ¿correcto? En El Salvador, sí. ¿Qué recuerdas cuando eras niña? ¿Qué jugabas? ¿Muñecas? ¿Jugabas en la calle? ¿Sabe ¿Te qué? bañaste en la lluvia? Como yo me bañé en la lluvia. Sí, nos íbamos con mis hermanas, había unas pilas así de agua naciente y nos íbamos a bañar. Nos íbamos subíamos a los árboles de mango y los cortábamos los mangos, las guayabas, sí. Mira, Lice, ¿y te escapaba y te llegaron a pegar alguna vez? No, ¿sabes qué? Nunca me escapé. ¿Verdad? Porque era muy estricta mi mamá, sí. Ah, mi tu papá. mamá. Mi papá, ya. Pero, o sea, que nunca te pegaron porque te fuiste escondida por ahí, que sea bailar, esas cosas. No. Qué bueno. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 5 hermanas. ¿Todos varones o todos hembras? Somos niñas todas. Todas son mujeres. Ah, qué bien. Bueno, un saludo a la gente linda de El Salvador y a Gracias. tu familia. Ahora bien, entonces se puede decir que tu niñez fue una niñez muy feliz. La verdad, tengo recuerdos. Parte de mi infancia no la recuerdo, dado que crecí en un ambiente no tan saludable para un niño. Ya. Ya. Ok. Sí. Ya. Y una pregunta. Háblame de los recuerdos que tienes como adolescente. ¿Tú llegaste a los Estados Unidos a qué edad? A la edad de 16 años. 16 años. 16. Todavía era una adolescente. Sí. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Recuerdos bonitos de tu país a esa edad, antes que llegaras acá a los Estados Unidos? Ejemplo, de los 12 en adelante, hasta los 15, hasta los 16. ¿O quieres hablar de los recuerdos bonitos que tuviste acá a partir de los 16 cuando llegaste a los Estados Unidos? Pues digo yo que pues la adolescencia es difícil porque es una etapa que uno como adolescente pues se quiere comer el mundo entero. Exacto. Y también estás muy en riesgo muy propenso a hacer, ¿cómo se dice? La palabra.
manipulado por personas. Entonces sí, hay muchas cosas que me encantaban de adolescente, pero sí hubieron cosas que no tan buenas en mi vida, sí. ¿Y cómo fue esa adaptación de tu país tropical a un país, a un estado como en el caso de Utah, que se dan las 4 estaciones? ¿Qué sentiste cuando llegó el frío, la nieve? Emoción, porque como todos, ¿no? Nunca había visto la nieve, entonces estaba yo como... ¿Te impresionó mucho? Sí. Pero me cuenta que hace 10 años atrás, ahorita no está nevando mucho como nevaba antes que sí nevaba horrible. Sí, sí. Era fuerte las nevadas acá en Utah, ¿no? Bastante, sí, bastante. Bueno, antes cuando yo vine todavía aún era como muy pocas, no era tanto como antes como las personas que tienen 20 años, 15 años de estar aquí, que decían que hasta el freeway paraban porque... ¡Wow! Muy, increíble. Sí. Increíble. Sí. Qué bien. Lice, cuéntame algo. Sí, dime. Me enteré por ahí que fuiste maltratada por un familiar. ¿Cómo es eso? Échame el cuento. Ay, bueno, es muy difícil porque es desde muy temprana edad he recibido ese tipo de maltratos y también ha sido muy difícil porque es como que tú, una niña pequeña, desde muy temprana edad, no sabes lo que haces, ¿no? Lo que uno como una niña, uno hace caso a lo que dice un adulto. Y entonces piensa que todo está bien. Entonces, pero no. Los niños son más fácil de manipular. Y sinceramente, desde pequeña dentro de mi familia, hubo mucho acoso, mucho abuso emocional, físico y escalando a otro nivel, ¿no? El hablar y el que no te escuchen o el que no te crean o que no hagan nada hace que sea tu vida más difícil desde tu temprana edad. Es como que estás tú sola contra el mundo y es difícil. Es muy difícil porque como niña siempre me sentí muy sola. Traté de encajar mucho con otros niños, es como que te pones una máscara, queriendo encajar con un grupo, con otro grupo y nunca encuentras como tu verdadero ser, tu verdadero yo. Y así vas creciendo y vas normalizando eso, porque nadie hace nada al respecto. Tú me decías que tu mamá era estricta y tu papá también, o era muy bravo. Era muy enojado mi papá. Era bravo, pues, era bravo, sí, era bravo. Era como muy, dirían en mi país, era una persona muy brava, de sí, carácter fuerte. Muy fuerte, y no solo eso, sino que él, sinceramente, en la casa era una persona, pero en la calle era otra persona. Wow. Era muy solidario con las personas, muy nice, ayudaba a todo el mundo. Entonces todo el mundo lo quería, pero en la casa era otra cosa. Cuando tú me dijiste que tuviste maltrato familiar, ¿te referías a tu papá? Desde pequeña sí. ¿Te pegaba mucho? No solo era pegar, sino que él tomaba mucho. Él tomaba. Entonces violentaba mucho a mi mamá. La golpeaba, la engañaba. Había una violencia. Siempre hubo una violencia en mi hogar. Y fue muy difícil porque yo crecí con la idea de que era mi culpa, que todo era mi culpa. Yo lloraba cuando veía pelear a mi papá y a mi mamá y decía que era mi culpa y que no quería que se separaran. Pero llegó un tiempo en el que yo sinceramente le dije a mi mamá, él no te quiere, déjalo, no te quiere. Claro. Pero no pasó. ¿Por qué? Porque también cuando una persona sufre abuso también, entonces cada quien lleva su ¿cómo se dice? Trauma en un diferente nivel. Entonces, cada quien actúa diferente a lo que fue su trauma, ¿verdad? Pero en el sentido de que yo, sinceramente, hoy que yo estoy grande, no entiendo cómo puedes hacer eso. Si yo sufrí ese tipo de abuso, no voy a dejar que mi hija tenga ese mismo tipo de abuso, no voy a dejar que le pase lo mismo. Claro. No, porque estoy consciente del dolor y de lo grave que es. Mira, Lice, cuéntame algo. Por ahí también me enteré que fuiste como quien dice, abusada por un primo.
Échame el cuento, ¿cómo fue? Si lo quieres hablar, ¿no? Sí, no, a mí no me da pena, sinceramente. Yo digo mi verdad, esta es mi verdad. Porque mi verdad de Kelly Lisette Beltrán. Porque nunca pude defenderme. Siempre callaron esa voz a esa niña, la callaron. Siempre fue ella contra todo el mundo, porque fueron etiquetas tras etiquetas, como la niña malcriada, muy rebelde, contestona, enojada, no quiere a sus papás. Siempre fueron etiquetas de ella mala, aunque no fue así. En realidad pusieron a la víctima como mala y a la persona que hizo el daño como víctima. Y es algo muy triste, la verdad, que personas ya adultas, viendo la realidad y viendo las cosas, no hicieron nada. Ya. Cuéntame algo. Esa persona, cuando tú hablas que abusó de ti, estamos hablando que de una violación, ¿verdad? Sí, acoso, violación, ¿no? Y no solo fue por parte de mi papá, fue por parte de vecinos, había parte tu papá te dio violencia verbal, física. Verbal, física y también sexual. ¿Y también? Sexual. Ah, ya. Sí. Me imagino que estaba drogado, rascado. No sé, sinceramente claro. No sé. ¿Y tu primo, cómo fue? ¿También bajo la influencia de alcohol? ¿O se aprovechó Tampoco. de que tú eras una niña inocente? No, mi primo fue cuando yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Ah, ok. Sí, cuando yo estaba viviendo ya con mi tía, con la hermana de mi papá. Ya. Entonces, él llegó aquí en el 2016, creo yo. Sí, en el 2016, y en ese 2016 también fue el que yo lo denuncié. ¿Tú lo denunciaste? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Fue preso? ¿Cómo es? Fue difícil porque yo pedí ayuda, yo le comenté a mi actual esposo lo que estaba sucediendo, y fue la primera persona que creyó en mí, la primera persona que hizo algo al respecto, y eso se lo agradezco mucho, porque sinceramente yo no lo hubiera hecho. Claro. ¿Y él está aquí o lo mandaron para El Salvador? No, él está aquí. Él está acá. Pero estuvo preso. ¿Quién? Tu primo. No, mi primo está ya en El Salvador. Está en El Salvador. Tu esposo sí está aquí. Sí, mi esposo está Exacto, aquí. pero o sea, él fue preso, cumplió su condena y lo mandaron para allá. Sí. ¿O lo mandaron de una vez para allá, para El Salvador? Lo expulsaron. La cosa está con mi primo. Yo lo denuncié el 1 de noviembre del 2016. Okay. Y pues la familia de él, pues no los considero parte de mi familia, porque familia no es la que hace daño a alguien, ¿verdad? Claro. Y menos a una persona inocente. Lo escondieron. Ah, lo escondieron. Entonces la policía no lo llegó a agarrar, no lo llegó a arrestar hasta el 13 de diciembre del 2020. ¿Que lo agarraron? Que lo agarraron porque lo detuvieron en tráfico. Ah, ok. Y claro, ahí me imagino que vieron en el sistema que tenía una denuncia. Pero sí fue preso. Sí, ¿Fue preso? Sí, yo lo denuncié. Ajá. Y yo di detalles, di todo. Y me imagino que ahora sí, lo mandaron para Salvador. Ya está en El Salvador. Está en El Salvador, sí. Bueno, estamos hablando con Lisette, una amiga salvadoreña, que vino a contar su historia. Wow, una historia fuerte, pero ella la quiere contar. Pero antes de seguir hablando con Lisette, quiero dar las gracias a Guayoyo Café. Guayoyo Café es un lugar donde vas a encontrar el mejor café americano, casero, excelente, de cualquier estilo, mocachino, etc. Guayoyo Café está ubicado en la Red Bull Road, acá en la ciudad de West Jordan. Es un lugar donde puede venir a hablar con amigos, en pareja, hacer negocio, y también si estás en tu casa, tienes trabajo remoto y estás aburrido, siempre estás en tu casa, puedes venir a este lugar. Aquí te prestan el servicio de Wi-Fi y mientras estás trabajando puedes tomarte tu rico café, tu limonada de coco que es espectacular, me encanta, y otros batidos más, y también los alfajores, cupcake o torta como decimos en Venezuela, y mucho más. Así que gracias a Guayoyo Café por apoyar todas las voces podcast y también apoyar en este caso a Lisette, de nacionalidad salvadoreña, que vino a contar su historia. Gracias. Ahora bien, Lisette. Sí, dime. Continuando entonces con tu entrevista, quería saber, ¿te afectó mucho en tu vida eso que te pasó tanto con tu papá como con tu primo?
demasiado. Conscientemente no estaba yo de que que todo eso me había afectado tanto, porque me di cuenta de que estaba tan mal hasta que pasó eso lo de mi primo. Wow. Entonces fue como un switch que se apagó en mí y fue como, no, o sea, estar consciente de qué tan mal estaba todo. Fue como perderme. Me imagino que tú no se lo deseas a nadie, ¿no? No, ni a mi peor enemigo, no, Horrible, a nadie. horrible. No, a mi peor enemigo, yo no tengo ningún enemigo. Exacto, pero es un decir, así Sí, decimos sí, en Venezuela también. Sí. No se lo deseamos ni a mi peor enemigo. A nadie. Ahora bien, Lisette, ¿cómo fue ese proceso de sanación? Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue lento? ¿Fue rápido? ¿Fue poco a poco? ¿Cómo es? Fue difícil porque no fue tan rápido, porque hubiera querido que fuera rápido, porque después de que pasó eso, yo quedé en depresión, con ansiedad, ataques de pánico, postraumático, depresión severa, entonces incluso caí en drogas. Sí, Así tan correcto, fuerte. correcto. Entonces, después de 4 años pasé así, en constante depresión, no salía de mi casa. 4 años sin... ¡Wow! 4 años así, luego tuve mi bebé, esa fue la etapa más bonita de mi vida, ha sido ¿Con una tu etapa bebé? de las hermosas de mi vida, el tener a mi nena. Ella fue mi luz en mi oscuridad y ella fue la salida de ese dolor. Sí, claro, te entiendo. Sí. Por eso que dice que tú quieres proteger a tu hija y que no pase por lo que tú pasaste, ¿no? Y incentivar a las demás personas que han pasado por lo mismo, que no callen, no, y que no eres víctima de nada. Tú eres fuerte, eres muy, muy valiente y que tienen que denunciar porque no les va a pasar nada. Yo quiero inspirarlas a que, como yo, no lo vean del lado malo, no quedarse en el lado de la víctima, sino que hacer algo al respecto e incentivar a más personas a que lo hagan, a más personas que hagan, y si ven algo, que lo hagan, que hablen, que hagan algo al respecto, que no sean cómplices de lo mismo. Claro. Una pregunta un poco seria y fuerte. Dime. ¿Le tienes rabia? ¿Los has perdonado a ellos? ¿O lo dejaste hasta allí? ¿Sabes qué? Durante todo este proceso he agradecido tanto a Dios todas las cosas buenas y malas y he perdonado, porque en mí no hay odio para nadie. Sí da rabia al Impotencia, ¿no? Impotencia, ¿no? Impotencia. Impotencia al ver, o sea, ¿cómo puedes pensar en eso? En hacerle daño a una niña, a un niño, a un adolescente, no, entonces yo quiero incentivar, quiero hacer una fundación en El Salvador para todas esas personas que han sido víctimas como yo. No me gusta la palabra víctima, ni tampoco sobreviviente, no sé por qué. Es algo que estoy trabajando y sanando en mí misma. Y sanando todas mis heridas para ser una mejor persona, tanto para mis hijos, ser un ejemplo, y para la sociedad también. Incentivar y ser una inspiración para alguien más. Y decirles que no es todo, no es el final. No es el final, hay cosas lindas y yo llegué a perdonar por mí, por mi paz, porque dije yo, ¿cómo va a ser posible que yo voy a estar aquí lamentándome y en mi dolor y las personas que me hicieron daño están libres, haciendo su vida como que sin nada? No, yo perdoné por mí misma a los que me hicieron daño, a todos. ¿Y fue difícil? Sí, fue difícil, porque no te das cuenta del dolor que cargas, y eso es un odio, y eso es algo que no tiene, es una carga innecesaria, pero tienes que perdonar a ti mismo porque tú no eres culpable de nada, y nada, inspirarte en amarte tal como eres y buscar dentro de ti quién realmente eres. Sí. Te voy a dar una pregunta al aire. Dime. Pero me la vas a responder luego de estos pequeños mensajes. Okay. Y es, ¿dónde quieres llegar en tu vida y cuál es tu meta? Pero eso me lo vas a responder luego de estos mensajes comerciales.
Lice, quedó una pregunta al aire y quería preguntarte, ¿dónde te quieres llegar en tu vida y cuál es tu meta, por lo menos acá en los Estados Unidos? ¿Dónde tú te ves? Yo me veo una empresaria ya con mi negocio ya muy grande y ayudando a muchas personas, haciendo una fundación. Quiero hacer una fundación en representación a todas esas personas que han pasado lo mismo como yo y ayudarles también a niños que no tienen papás. También quiero hacer una fundación para ayudar también a niños. Y yo sé que lo voy a lograr por medio de mi negocio. Yo tengo mi negocio y es venta de suplementos. Okay. Le tengo mucha fe a los suplementos, al negocio, y sé que voy a llegar a tocar muchos corazones y ayudar a muchas personas por medio de todo esto. Qué bueno, qué bueno. Ahora bien, ¿qué consejo le da a las personas que puedan pasar algo similar como lo que te pasó a ti? ¿Qué consejo le daría a esas personas? Decirles que busquen ayuda y si no tienen a nadie, pues manden mi mensaje. Aquí voy a dejar mis redes sociales y en lo que yo pueda ayudarles, les voy a ayudar. Pienso que quiero decirles que no es su culpa y no es el final. Ustedes son luz y vinimos a brillar y tenemos otro propósito que es, somos líderes por nacimiento y por obra divina. Entonces tenemos un propósito y el propósito es ayudar y servir a las personas que como nosotros han pasado lo mismo, a darles esa esperanza, esa luz, guiarlas por el camino que nosotros hemos recorrido y ser esa inspiración. Claro, y se puede agregar también que hagan la denuncia, si pasan algo así, que denuncien, claro. ¿Verdad? Así sea familiar. Antes que nada, denuncian, llamen a la policía. Y si no les hacen caso, háblenme a mí y yo lo que yo pueda, yo los voy a ayudar. Y vamos a denunciar juntas, porque ya quiero hacer una fundación que se llama Ser la voz de los sin voz. Y son esos niños pequeños que no pueden defenderse y no pueden decir nada. Y quiero que juntas lo hagamos, juntos, no importa si eres hombre, eres mujer, eres adolescente, eres adulto, todo. Aquí todos somos una familia y quiero llegar a hacer cosas muy grandes juntos, porque la unión hace la fuerza y en mí está servir para todos. Y nada, somos luz y los amo mucho. Wow, Lisette, no, de verdad que tú contaste tu historia y de verdad que es fuerte, o sea, no quisiera que ninguna de mis familiares, por lo menos mis primas, mi hija o mi hermana, pase algo por eso, como te pasó con tu papá y tu primo, ¿no? Sí. Es fuerte. Sí, pero lo que quiero dejar recalcar ahorita es que tienen que denunciar, tienen que quedarse calladas. Sea familia o no sea familia. Sea familia o no sea familia, porque sí, así es lo mismo, van a pasar generación tras generación lo mismo y lo mismo. Los hijos de nuestros hijos también van a suceder lo mismo. Ya basta de callarnos, ya no más. Por favor, denuncien, no tengan miedo porque no va a pasar nada. Lice, ¿algún número telefónico o alguna red social que alguna chica o alguna señora o alguien se identifique contigo y de repente quiera una pequeña asesoría o está pasando algo similar? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde pueden ubicar a Lisette? Me pueden ubicar en las redes sociales como en Facebook, me encuentro como Lisette Recinos, como Lisette BH. En Instagram como Lisette 2025. ¿Y algún número telefónico? 385-338-7164. Vamos a volver a repetir para que quede ahí registrado. 385-338-7164. Sí. Bueno, Lisette, quiero darte las gracias primero por aceptar la invitación a mi pequeño programa, mi gran programa, Todas las Voces Podcast. Tener el valor de contar tu historia, porque estoy seguro que muchas personas se pueden identificar contigo, pero están callados, el miedo, la familia, y de verdad, y si ustedes quieren ser como mi amiga Lisette, de nacionalidad salvadoreña, ingresa a nuestra cuenta de Instagram, @todalasvocestv, y allí nos comunicamos, te comunicas ahí con mensajito,
y podrás participar acá como nuestra amiga Lisset, que viene a contar tu historia. Así que nada, te invito a que ingreses a nuestra cuenta de @todalasvoces.tv y las puertas de mi programa están abiertas. También recordándole, dándole las gracias a Guayoyo Café por prestarnos sus instalaciones. Recuerden, Guayoyo Café, un lugar para hablar de negocios, entre amigos, amigas, recordar viejas amistades. Y siempre lo digo, si estás molesta con tu novia o con tu novio, este es un lugar que te va a ayudar a resolver los problemas sentimentales. Sí. Recuerden que la vida es una sola y lo más importante es disfrutarlo. Aquí vas a disfrutar los alfajores, las famosas empanaditas, delicioso. Las tortas, las que ya tú lo probaste. Delicioso. Y de verdad, el delicioso café y la limonada de coco, yo la recomiendo porque de verdad que es una delicia. Así que ya sabes, Guayoyo Café, muchas gracias por apoyar a Todas las Voces TV, podcast, y también apoyar en este caso a las personas que vienen a contar su historia. Guayoyo Café en la Red Burro, acá en la ciudad de West Jordan. Muchísimas gracias. Bueno, Lisset, muchísimas gracias. De verdad, gracias por la oportunidad y gracias a ti. Todas las voces y juntos y tenemos que alzar la voz. No, yo te doy las gracias a ti porque no es fácil contar tu vida personal, que fuiste abusada por los familiares que uno menos piensa, tu papá y tu primo, etcétera. Así que nada, gracias nuevamente, bendiciones para ti, bendiciones para tu esposo, tu familia, tus hijos, toda tu familia, sigue adelante. Si vas a hacer la fundación, cuenta con nosotros que te vamos a apoyar. Muchas gracias. Tenemos las personas indicadas para que te puedan asesorar para el camino de que coloques tu fundación, porque es muy importante. Y a ustedes nada, será hasta otra oportunidad. Así que chao, chao, nos vemos. Chao, chao, gracias. Me di cuenta, tu historia, deja que el mundo la vea brillar. Un sueño, un paso, la gloria. En Todas las Voces podcast.